bienvenida por asistir a este espacio que ha sido programado con mucho cariño para ustedes por el programa de fonoaudiología de la Universidad Metropolitana. En el día de hoy vamos a tener una conferencia, las vamos a acompañar con un espacio muy importante en esta época en la que nos enfrentamos a una situación relacionada con una pandemia que nos ha impedido a muchos dentro del área de rehabilitación apartarnos de nuestros lugares de trabajo, consultorios, clínicas, hospitales, EPS, pero que sin embargo hemos tratado de buscar los recursos desde la tecnología para poder llegar a muchos lugares utilizando algo que nos caracteriza, creo que a todas las terapeutas, que es la innovación, ¿verdad? Y la creatividad. Hoy nos acompaña en este espacio la doctora Ana Karine Núñez Junco, quien es docente del programa de fonoaudiología y de la cual les voy a presentar su impecable hoja de vida. La doctora Ana Karine Núñez es fonoaudióloga egresada de nuestra universidad, especialista en trastornos cognitivos y del desarrollo de la Universidad del Norte, especialista en audiología de la Universidad Iberoamericana, experta en rehabilitación auditiva en pacientes con implante coclear y actualmente se desempeña como docente del programa de fonoaudiología de la Universidad Metropolitana y además maneja consulta también particular y con algunas entidades en el área de audiología, lenguaje y rehabilitación auditiva. Antes de darle paso a la doctora Ana Karine, que es la persona experta en el tema y la que nos va a compartir su experiencia de la telerehabilitación, queremos darle la bienvenida a nuestra directora de programa, la doctora Silvia Liliana Flores, quien de manera muy especial les quiere dar un saludo a todas las personas que nos acompañan, entre las cuales encontramos estudiantes, egresadas y pues público en general que en estos momentos quiere tener conocimiento acerca de la telerehabilitación. Bueno, doctora Silvia, escuchamos su saludo y le damos la bienvenida a este espacio. Buenas tardes para todos. Gracias, Luz Estela, por esta bienvenida. Creo que es muy importante que tanto docentes como estudiantes, ¿verdad?, egresados, y sé que también hay otros profesionales que nos están acompañando, que se han interesado por este tema, pues nos reunamos a compartir, digamos, esta modalidad que tiene sus inicios en la medicina con algo que se llama telemedicina. Como tú bien decías ahora, por un evento inesperado, fortuito, por el cual estamos pasando, pues todos los profesionales de la salud hemos sido llamados a reinventarnos desde la responsabilidad que esto implica. Entonces, a nivel del Ministerio de Educación Nacional, específicamente abanderados por los programas de medicina, hay algo que se viene trabajando desde hace mucho, que es la telemedicina. A raíz de este evento, ellos han considerado esta práctica que ellos realizan con pacientes también desde hace mucho tiempo, que de pronto viven en regiones apartadas o que no tienen posibilidad de pronto físicas para ir a un consultorio particular. Ellos han considerado esta modalidad pueda transferirse a otras áreas del conocimiento, como en el caso de nosotros, la fonoaudiología. Ahora uno no puede validar una práctica sin de pronto hacer un seguimiento a los efectos que esto implica y obviamente hacer una comparación de los logros que podemos obtener con nuestros pacientes. Como programa de una institución educativa, como es la Universidad Metropolitana, tenemos la responsabilidad de trabajar con todos ustedes que son nuestra comunidad educativa en este espacio. Entonces, la profesora Ana Karine y Luz Estela, por ejemplo, han sido dos de nuestras profesionales que han podido seguir trabajando con sus pacientes a través de esta modalidad.
También tenemos otros compañeros que están en el hospital que han hecho una especie de piloto con 17 pacientes, diseñando nuevos protocolos de registro, consentimiento informado a los padres de familia para poder ir midiendo la efectividad de esta modalidad y mirar obviamente los resultados con los pacientes. Entonces, espero que pongan mucha atención, que al final puedan compartir sus inquietudes al respecto. Y quiero también aprovechar para decirles que esto es una inquietud a nivel nacional. De los 14 programas de fonoaudiología, a través de su asociación que es ASOFON, les estaré enviando la invitación para este viernes también. Digamos que esto es un abrebocas, y el viernes a las 5 de la tarde va a haber también una conferencia que se llama La telemedicina y su aplicabilidad en los procesos fonoaudiológicos. Considero que es un espacio que también ustedes deben aprovechar y escuchar la conferencia de este experto a nivel nacional, que va a complementar y va a ampliar lo que nuestra profesora va a iniciar en el día de hoy. Entonces, sin más palabras y ya para dar espacio a este importante evento, agradeciéndoles su presencia, entonces los dejo con la profesora Ana Caribe. Muchas gracias, Luz. Bueno, Silvia, Gracias, Doc. Antes de comenzar, les quiero recordar para los que acaban de ingresar que en el chat aparece un link que ustedes deben ingresar allí para diligenciarlo, para hacer el ingreso a este espacio. Al final de la reunión también va a haber un link que también deben ingresar, al cual también deben ingresar. Le vamos a dar el espacio a la doctora Ana Karine Núñez, que es la persona encargada de esta conferencia sobre telerehabilitación. Tenemos el chat abierto para cualquier pregunta, especialmente hacemos la sugerencia que sea al final para no hacer interrupciones durante la presentación. Entonces ustedes van allí anotando sus inquietudes y al final, si hay alguna duda, incluso si alguien quiere compartir algo desde su experiencia, porque de pronto ya vienen trabajando en estos espacios de telerehabilitación, pues también esperamos pues contar con los comentarios de sus experiencias. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Ana Karine Núñez. Ana. Buenas tardes. Es realmente grato para mí estar compartiendo en este espacio con cada uno de ustedes, teniendo en cuenta todo lo que había hecho en introducción nuestra directora de programa, la doctora Silvia Liliana, que muy coherentemente con la situación de salud que estamos viviendo hoy en día, pues es importante reinventarnos como profesionales basados en prácticas según la evidencia. Entonces, no siendo más, voy a compartirle la pantalla para poder empezar con la presentación. Para que empiecen las cosas que va a terminar. ¿Ya puedes visualizar la pantalla? Luz. Yo te aviso, Ani. Listo. Todavía no. ¿Listo? No, Ani. Me avisa. Yo te ¿Nada? aviso. Sí, Dale. Ya. Listo, Ani. Ok. Listo. Ahora sí, pues bienvenidos a esta, en este abreboca, como decía la doctora Silvia Liliana, sobre telerehabilitación en el campo de la fonoaudiología. Entonces, ¿qué es telerehabilitación? Telerehabilitación se refiere a todos los servicios de rehabilitación mediante el uso de las tecnologías de la comunicación y la información, además
de abordar una extensa variedad de servicios en la rehabilitación y habilitación en salud. La ASHA en el 2010 habla que los procesos de telerehabilitación incluyen procesos de evaluación, monitoreo, prevención, intervención, supervisión, educación, consulta y asesoramiento. Existen entonces en esta práctica dos modalidades. Una modalidad de tipo bidireccional, que es de forma sincrónica, es decir, que hay un tiempo y un espacio específico en donde el profesional y el paciente tienen un encuentro. Y una modalidad diferida que hace referencia a procesos asincrónicos. Es decir, un ejemplo puede ser que el profesional, en este caso el fonoaudiólogo, establece un plan de intervención en casa, lo envía por algunos de los medios, en este caso podría ser por correo electrónico, el paciente lo recibe, desarrolla el plan de intervención y posterior a eso pueden tener una retroalimentación del proceso. En el medio escuchamos muchos conceptos que son relacionados. Algunos profesionales hablan de telemedicina, otros hablan de telesalud, otros de teleconsulta, telepráctica, teleorientación o teleasesoría, teleapoyo y telemonitoreo. ¿Pero qué son cada uno? La telemedicina es la provisión de los servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento, así como la rehabilitación por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de los servicios a la población, teniendo en cuenta las limitaciones tanto de oferta o de acceso a los servicios por condiciones muy generalmente de lejanía y de poca oportunidad de acceso a donde se presentan los servicios de salud y las condiciones geográficas. También es importante resaltar que la telesalud entonces hace referencia al conjunto de actividades como PIP, diagnóstico, tratamiento, en donde el profesional de la salud hace este proceso de acercamiento con el paciente, teniendo en cuenta la necesidad de intervención. Teleconsulta, por su lado, hace seguimiento remoto en un tiempo real entre el profesional de la salud, paciente, y está muy relacionado con servicios médicos e interconsultas. El término de telepráctica está muy relacionado con el ejercer fonoaudiológico, ya que desde hace muchos años, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, es utilizado para los procesos de intervención de pacientes de implante coclear, tanto para rehabilitación como habilitación, dependiendo el caso y la situación del paciente. Por otro lado, la teleorientación o teleasesoría hace referencia específica a ese trabajo como tal de acompañamiento a los pacientes en los diferentes programas de intervención. El teleapoyo es una práctica, por su lado, que se caracteriza porque dos o más profesionales de la salud hacen proceso conjunto de intervención a los pacientes teniendo en cuenta sus condiciones de salud. Y el telemonitoreo, por coincidencia, hace referencia específica a la evaluación y efectividad, así como oportunidad de la prestación de los servicios de salud. Entonces,
como resumen de estos conceptos relacionados, podemos decir que cuando escuchamos el prefijo tele antes de un concepto en el área de la salud, estamos hablando de la posibilidad de asistencia remota en los diferentes niveles y situaciones o programas de salud para la intervención de los pacientes, teniendo en cuenta las dificultades de acceso a los servicios de salud. Es también importante resaltar que en Colombia existe una extensa normatividad desde hace muchos años, como son las siguientes leyes. Ley 1122 de enero del 9 del 2007, Ley 1157 del 2007, el Acuerdo 357 del 2007, las resoluciones 1043 del 2006, la 1448 del 2006, la 376 del 2007, la 1441 del 2013 y la 2003 del 2014. Esta última es la que hace referencia al Sistema Único de Habilitación en Salud que se tenía para esa época. Resolución 5521 del 2013, Ley 1341 del 2009, Plan de TICS, Documento COMPES 3670 del 2010, Ley 1419 del 2013, de diciembre del 2010, y la Ley 1438 del 19 de enero del 2011, Ley 1450 del 16 de junio del 2011. Toda esta normativa es la antesala al documento de telemedicina y salud de protección social que se generó en Bogotá en noviembre del 2014. Entonces, ¿qué componentes y qué actores de salud podemos encontrar en los procesos de telemedicina? Primero, definir una infraestructura, una sostenibilidad, una investigación del desarrollo y la información, porque nos permite poder hacer este tipo de acciones que permitan generar insumos tanto para la investigación como para la innovación en los procesos de salud. En este caso sería en el área de fonoaudiología. Permite a su vez la accesibilidad en los procesos y la interoperatividad y pertenencia en lo que tiene que ver con la historia clínica y los servicios de salud que puedan tener los pacientes en los diferentes niveles de intervención. En la resolución 2654 del 2019 encontramos las disposiciones para la ejecución de la telesalud y los parámetros para la práctica de la telemedicina en el país, así como el objetivo, que es un acceso a la oportunidad en la prestación de los servicios de salud de la población colombiana, en especial a aquellas que presentan dificultades en el acceso y las zonas apartadas del país, así como el uso de los medios tecnológicos para la implementación de esta y las modalidades que se deben ejecutar o pueden desarrollarse bajo esta herramienta. Más recientemente encontramos la resolución 3100 del 2019. Esta resolución viene a modificar los estamentos del Sistema Único de Habilitación en Salud, tanto para las IPS como para los profesionales independientes. Esta resolución entonces define los procesos y las condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud, adoptando el manual de inscripciones de los prestadores y habilitación de estos servicios. También en esta resolución se reconoce que las modalidades para la prestación de los servicios de salud son
intramural, es decir, en un consultorio, extramural, domiciliario y de telemedicina, que es la modalidad que en estos momentos estamos adoptando frente a la situación de salud por la pandemia ante el COVID-19. Específicamente, se habla de telemedicina en el capítulo 3, artículo 12. A nivel internacional, también es importante citar el marco de la implementación del servicio de telemedicina sugerido por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en el 2016. Específicamente, en el capítulo 7, se desarrolla el sistema de la aplicación de la telemedicina, amparado a partir de 4 tipos de aspectos a tener en cuenta para la implementación de las mismas. En el primer aspecto, hace referencia a toda la parte legal y seguridad de los datos del paciente. Entonces, en este apartado nos define la importancia del almacenamiento, responsabilidad del uso de los datos y registros electrónicos de los pacientes. Esto incluye remisiones, anotaciones, evoluciones, así como la importancia de establecer los vínculos de interoperatividad. Bueno, ¿y qué es la interoperatividad? La interoperatividad hace referencia a la posibilidad de tener un acceso rápido y oportuno de la historia clínica del paciente, así como todo el historial médico del mismo, teniendo en cuenta y cumpliendo con esos estándares de seguridad que debe haber entre profesionales y entidades de la salud. Otra de las cosas importantes en este primer apartado es definir un programa de formación para el uso de manejo de datos entre los profesionales en que se puede generar esa interoperatividad. Por otro lado, es importante definir a través de un documento o un manual de procedimiento el manejo de la historia clínica electrónica, así como el de sus actores. En el segundo apartado se hace referencia a aspectos tecnológicos y de infraestructura. Específicamente se habla nuevamente del concepto de interoperatividad, pero ya no simplemente desde la determinación del uso de los datos, sino también de la forma como se organiza este proceso. Entonces, podemos encontrar que esta interoperatividad puede darse de 3 distintas formas. Una que es de tipo organizativa, la cual organiza, como su nombre lo dice, y establece estos vínculos de acceso de la información entre las entidades de salud a nivel distrital o departamental o incluso a nivel nacional y las diferentes IPS o prestadores de los servicios de salud. En la segunda opción de operatividad, de interoperatividad, vemos o se nombra lo que es la interoperatividad sintáctica y semántica. La primera hace referencia a los formatos y las bases de datos, así como en la segunda se hace referencia al significado de la precisión o veracidad de la información que se maneja en la historia clínica. Finalmente, es importante también definir la interoperatividad técnica, que se refiere específicamente a los aspectos de conexión, equipos, aplicaciones y software que se van a utilizar teniendo en cuenta el funcionamiento de estos procesos de interoperatividad o acceso a la información de la historia clínica. En lo que corresponde a la parte de infraestructura, se debe definir
específicamente la plataforma que se va a utilizar, qué tipo de proveedor me va a ofrecer ese servicio para el manejo de los datos y para el ejercicio de la telemedicina, así como la usabilidad y escalabilidad, que hace referencia específicamente a una correcta implementación de este servicio de telepráctica. En cuanto al tercer aspecto, o el tercer tipo de aspecto, que son los recursos humanos, se debe especificar o determinar primero cuáles van a ser los profesionales que van a ser parte de este proceso de implementación de la telemedicina. Segundo, establecer el manual de funciones que va a cumplir cada uno de estos profesionales para poder llevar a cabo una implementación exitosa sin poner en riesgo la calidad de los servicios de salud. Por último, es importante establecer los aspectos de la financiación del servicio, teniendo en cuenta varios aspectos, como son el análisis de costos, el presupuesto, la viabilidad de ejecutar este servicio. ¿Por qué hablo de la viabilidad? Si hay una correcta correspondencia entre la demanda del servicio y el proceso como tal de implementación a nivel de costos-beneficios, así como la posibilidad de hacer un proceso continuo de implementación, no solamente usarlo temporalmente, sino mantenerlo como una oferta abierta dentro de los servicios integrales de salud. Una evaluación, por lo tanto, económica para saber definir si se puede soportar todo lo que implica el proceso y la adquisición de los recursos técnicos y tecnológicos para la implementación de esta modalidad o esta herramienta. Por lo tanto, se deben tener en cuenta los recursos administrativos y una estabilidad de tipo organizacional. Ahora bien, en Colombia, muy recientemente, se establece también un documento que es el documento de telesalud y telemedicina para la prestación de los servicios de salud en referencia a la pandemia por el COVID-19. En este documento, en su numeral 6, se establece específicamente la posibilidad de la autorización transitoria de los servicios de salud de telemedicina ante la contingencia generada por esta situación de salud ante el COVID-19. Para eso se hace necesario que el profesional de la salud o la IPS haga un ingreso a la plataforma de los RIPS. Sabemos que cada profesional o cada IPS tiene un usuario y una contraseña, así como un código que los identifican como prestadores activos en el sistema de salud. Con esa información se ingresa a la plataforma y se genera una novedad. Esta novedad se hace para hacer el proceso de solicitud de la autorización transitoria de la modalidad de telemedicina. Recibir la visita por parte de la Secretaría de Salud, teniendo en cuenta si el profesional o IPS es notificado de esta visita. Eso depende del criterio y depende también de la autonomía de la seccional de salud en la que tú te encuentres. Puede ser a nivel distrital o a nivel departamental. Si esto sucede, si se te hace ese proceso de notificación de visita, debes recibir a estos auditores y entonces poder cumplir, estar seguro
hacer una autoevaluación que te permita saber si puedes cumplir o no con todos los requisitos establecidos y así poder brindar unas plataformas tecnológicas que cumplan con esos estándares de calidad en los servicios de salud. Entonces, los prestadores de servicios de salud deberán implementar plataformas digitales que sean accesibles con estándares básicos de audio y video, los cuales permitan un diagnóstico y un seguimiento del paciente. Y lo establecido en el literal G del artículo 4 de la Ley 1581 del 2012. Esta ley específicamente hace referencia a el manejo de la protección de datos en Colombia. En la segunda ley, en el artículo 32 de la Ley 527 de 1999, se establecen los reglamentos que deberán limitarse al manejo de las medidas técnicas, humanas y administrativas de seguridad con las que cuenten los prestadores de servicios de salud, siempre y cuando la finalidad es proteger, como lo habíamos dicho anteriormente, los derechos fundamentales de una vida digna y salud de los pacientes. Entonces, toda esta antesala y todo este manejo de normativas y conceptos es para dar introducción y poder establecer como fonoaudiólogo o como audiólogo qué debo tener en cuenta para la implementación de la consulta fonoaudiológica. Como les dije inicialmente, lo primero que tengo que hacer es definir qué servicios ofrezco, qué consulta estoy ofreciendo, en qué área la estoy ofreciendo. Luego, determinar en qué ciclos vitales tengo mis pacientes, cuál es la edad de mis pacientes, cuál es también la posibilidad que la población que yo atiendo tenga ese acceso a la tecnología, como a la conexión o conectividad a través de equipos tecnológicos. También es importante que yo reflexione sobre qué plataforma quiero utilizar. ¿Por qué hago referencia a esto? Hago referencia a esto por el hecho que se debe garantizar la protección de los datos de mis pacientes. Y no puedo simplemente utilizar una plataforma que sea de libre acceso y que se puedan poder vulnerar la posibilidad del robo de datos o que alguna persona inescrupulosa pueda clonar esa información y difundirla, lo cual puede generar grandes problemas, ¿verdad? No solamente para mí como profesional, sino también para la integridad de mi paciente. Entonces, pensar muy bien en la plataforma que voy a utilizar. Debo tener en cuenta también qué herramientas me ofrece esa plataforma. Al elegir una plataforma, la cual debe ser una plataforma estable, en donde los datos del paciente y toda la información que yo maneje sea encriptada para que no sea modificada y aparte poder entender con qué recursos cuento yo en esa plataforma. Es decir, si tengo la posibilidad de compartir una pantalla, de enviarle algún tipo de link a mi paciente o material didáctico que pueda utilizar para poder entonces tener una terapia que, aunque sea a distancia o de forma remoto, permita una interacción permanente, bidireccional, que esté realmente encaminada a los procesos terapéuticos que yo quiero desarrollar en mi consulta fonoaudiológica de acuerdo a los objetivos de ese proceso de habilitación o rehabilitación. Ahora, ¿cumple la plataforma con los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud?
eso lo tengo que empezar a evaluar como profesional para poder hacer ese proceso de implementación. Antes de iniciar el proceso de implementación, como resumen, podemos decir que es importante informar al paciente de la modalidad de la telepráctica o telemedicina, o en este caso, telerehabilitación, porque estamos ahondando los procesos terapéuticos y posterior a ese proceso de información, generar al paciente un consentimiento en el cual él nos autorice la prestación de ese servicio de salud. Esto es muy importante. No solamente en la consulta presencial debe hacerse el consentimiento informado, sino también a través de la telemedicina, porque tiene que quedar bien claro que aunque es un proceso de asistencia remota, tiene la misma implicación y seriedad en los procesos de intervención con nuestros pacientes. Hay que entonces también que entrenarlos, mostrarle la plataforma a utilizar. Incluso se recomienda hacer unos instructivos o manuales de procedimientos que sean muy claros, muy concisos y muy específicos, que se le envían como anexo al consentimiento informado para que ellos puedan entender cuál va a ser la mecánica y los pasos a implementar para poder llevar a cabo una terapia o una consulta que sea efectiva tanto para los pacientes como para nuestro ejercer profesional. Es importante también conocer el espacio. En el caso que se trabajen con niños, es importante tener un espacio que sea específico, en donde el niño se pueda sentar, trabajar siempre acompañado de un adulto, llámese padre, madre o cuidador. Planificar. Es también importante planificar. Cuando hablo de planificar es que tú como profesional y teniendo en cuenta pues esos objetivos terapéuticos, puedas sentarte a elaborar tu plan de intervención y puedas enviarle previamente al papá o al paciente, si es un paciente adulto, la planificación de esa terapia para que ellos puedan tener a la mano todo el material terapéutico que sea indispensable para el desarrollo de la terapia, como les dije anteriormente, de una forma efectiva. Entonces, ¿cuáles son las generalidades de la telerehabilitación? Uno, no es reciente. Como lo hemos conversado en todo este espacio, ya se ha venido implementando la telerehabilitación y la telemedicina desde hace muchos años en Europa, en Estados Unidos e incluso en Colombia, algunos profesionales. Dos, permite un acceso a los servicios de forma a distancia, es decir, permite que el paciente pueda tener un acceso a un servicio, en este caso terapéutico, a pesar de la distancia, porque es de asistencia remota. También existe la práctica basada en la evidencia, es decir, que no estamos, al decir que hay procesos de rehabilitación, de telerehabilitación, no estamos inventando ni estamos experimentando. De pronto sí estamos experimentando en el hecho de la implementación en nuestra consulta, pero ya existe prácticas basadas en la evidencia con resultados de los procesos de telepráctica y de telerehabilitación. Es importante que nosotros como profesionales tengamos en cuenta que el núcleo familiar es totalmente fundamental para llevar un buen proceso de rehabilitación a través de este medio. Que el paciente, en este caso si es niño, tenga un vínculo afectivo con su mamá o con su cuidador, permite que haya mayor confianza y mayor efectividad en esos procesos.
porque lo hace de manera natural y significativa. También esta modalidad permite que los padres y los cuidadores se integren mucho más a esos procesos de rehabilitación de los pacientes. Entonces, para resumir, es importante determinar los siguientes pasos. Lo primero es qué tipo de consulta es, porque puede suceder que es una consulta de seguimiento, pero también, dependiendo de la demanda de los pacientes y la necesidad de los pacientes, se puede generar que hay un paciente de primera vez. Entonces, igual que lo hacemos en la consulta presencial, se debe realizar una historia clínica con un consentimiento informado, generar ese instructivo de terapias y reglas para el desarrollo pues de esta modalidad, hacer el proceso, ¿verdad?, de aprestamiento del manejo del software, así como la evolución y los registros. Hago énfasis en un ejercicio remoto de asistencia no tiene el rigor que tiene una práctica presencial. No, es igual de riguroso. Se debe llevar entonces una evolución que sea diaria o semanal, dependiendo de lo que se establezcan en los procedimientos realizados en la consulta convencional. Ahora pues vamos a aterrizar también la telepráctica en audiología. Según la Asociación Colombiana de Audiología, la telepráctica o telemedicina es reconocida como el uso de la información médica intercambiada de un sitio a otro a través de las comunicaciones electrónicas para mejorar el estado de salud del paciente. La telemedicina incluye una variedad creciente y aplicaciones y servicios que utilizan video bidireccional, correo electrónico, teléfonos inteligentes, herramientas inalámbricas y otras formas de tecnologías de comunicaciones. En audiología, según lo que plantea ASOAudio, es importante que si el paciente tiene una demanda de un servicio que es de urgencia, para establecer los umbrales auditivos, se haga un proceso de implementación de asistencia remota a través de software de evaluaciones auditivos online. En el mercado hay muchos software que pueden responder a estas necesidades. Cuando pase la emergencia sobre la pandemia del COVID-19 y se puedan implementar los protocolos de bioseguridad sugeridos por el Ministerio de Protección Social, es importante que se dé un proceso para corroborar, pues, o se haga una audiometría tonal o las pruebas audiológicas que le hayan mandado al paciente para corroborar esos umbrales auditivos en cabina y esperar obviamente o que pase la emergencia sanitaria o que se cumpla con esos estándares de bioseguridad. En el caso que el paciente necesite ajustes de programación, si el paciente cuenta con un audífono que tiene la opción de programación remota, porque ya también existen varias casas de audífonos que brindan este servicio, hacer este proceso de programación. Si es un paciente de primera vez que necesita urgentemente su audífono y no puede esperar, el ideal es que se adapte el audífono a partir de esos umbrales auditivos que se generó en la prueba y posteriormente enviárselo al paciente, y debe ser generalmente un audífono en donde no se utilice molde, sino se puede utilizar receptores en el canal o domos dependiendo obviamente las características de la pérdida auditiva. Finalmente,
es importante también hacer el proceso de asistencia y teleorientación por las diferentes vías tecnológicas, ya sea por WhatsApp, por llamadas, por correo electrónico, y siempre buscando que haya un proceso de doble vía con el paciente para tener un proceso de retroalimentación. Listo. Entonces, espero que todo lo que hayamos conversado haya sido de claridad, pero establezco este espacio de preguntas para dudas que tengan sobre la temática. Bueno, a partir de este momento queda el espacio de preguntas abiertas para aquellas personas que quieran que Ana Karine les profundice acerca de algo, o igual, como les dije al comienzo, quieran compartir alguna experiencia sobre el trabajo que vienen desarrollando. También recibimos sus experiencias acá. Entonces, no sé quién quiere hacer alguna pregunta. Luz, ¿me escuchas? Luz. Buenas. Buenas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Yo quiero hacer una pregunta, o sea, es primera vez que yo, bueno, algún día o algún día de estos días empiece con, o sea, terapia por estas redes y que no soy tan experta, bueno, no soy nada experta. Quería saber las personas que son totalmente independientes, o sea, que no están afiliadas a ninguna IPS, hablan sobre el RITS. Yo creo que eso tiene que ver con un permiso que te dan para tú estar, para tú realizar terapias por Linda Gómez, estos medios. Camila González. Entonces, bueno, mi pregunta es, también para los profesionales independientes, ¿hay algún permiso o para, sí, ingresar? Sí. Bueno, de acuerdo a lo que tú dices, todas las personas que estén habilitadas bajo el Sistema Único de Habilitación, que en este año, pues, hay que hacer un nuevo proceso de habilitación bajo la resolución 3100. Si tú estás habilitada, tienes un código y tienes un usuario que te permite ingresar a la página de, en este caso, si es en Barranquilla, de Distrisalud, o la página de la Secretaría de Salud Departamental o en el lugar que tú te encuentres. Si tú estás aquí en Colombia y tú tienes este registro, tú entras a la página del Ministerio de Salud y haces una novedad. En esa novedad tú dices que quieres la autorización transitoria de la habilitación del servicio de telemedicina y ellos te dan ese permiso, porque para poder ejecutar la práctica o la telerehabilitación es necesario tener ese servicio, ese permiso. Ok. Entonces, con el Ministerio de Salud. Si estás habilitada. Si no estás habilitada, tienes que habilitarte primero. Creo que no estoy habilitada porque es primera vez que hago esto. Pero para ofrecer tus servicios de salud general en tu consultorio, ¿lo haces en consultorio, que es intramural, o lo haces domiciliario, que es extramural? Entonces, dependiendo
Ok, entonces deberías estar habilitada extramuralmente. Y en este caso, te tocaría solicitar, hacer la novedad y solicitar el permiso. Hacer la novedad. Del mercado. Gracias. Mesa. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Sí, claro. Hola. De pronto, hola Ana Karine. Me ¿Cómo parece estás? súper interesante esta charla, porque de todas maneras, como ustedes y todos sabemos, esto nos cogió de improviso. Así es. Pienso que de alguna manera es un llamado de atención para que nos pongamos en regla, ¿verdad? Hablamos del retus, y hablamos de las asociaciones, que es importante porque es que el teletrabajo todos los hemos comenzado como una forma de reinventarnos y resulta que no podemos ser irresponsables, sino que tenemos que seguir los lineamientos. Entonces, más que una pregunta, lo que quería pues era resaltar la importancia de esta charla, porque igual todas estamos haciendo de alguna manera teletrabajo y estamos en el proceso de la acreditación. Entonces la pregunta es, mientras nos acreditamos, ¿cómo hacemos nuestro ejercicio de una manera responsable? Sí, bueno, como disposición general, Rochi, es importante que si estés dentro de la práctica como tal en asistencia, tú puedas hacer la inscripción en Secretaría de Salud y poder solicitar la habilitación de esta modalidad. Si es de otra forma, yo pienso que como en la parte de la educación también existe en lo que es la teleeducación y lo podemos hacer de forma piloto, ¿sí? En un ejercicio piloto. Pero si vas a trabajar en la parte de asistencia, es importante que estés habilitada y tengas todo el marco legal bien establecido y ejecutado desde tu práctica como profesional. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Por favor. Bueno, Ani, yo creo que... Tiene la mano levantada Mar. Dice externo a su organización. Ok, sí, hay alguien. Adelante, Marcela, ¿será? No sé. ¿Hay alguien que quiera participar? Lo puede hacer. Ahí se ven varias manos levantadas, pero no. Pues parece que no, Ani. Ok. Bueno, entonces, en primer lugar, agradecerle a Ana Karine por este espacio, por compartir pues todo lo relacionado con la legislación relacionada con la telerehabilitación, ¿verdad? Desde la fonoaudiología y desde la audiología, que fue lo que nos mostró al final. También agradecer a todas las personas que se interesaron y nos acompañaron en este espacio que fue organizado por el programa de fonoaudiología de la Universidad Metropolitana para brindarles información acerca de lo que se está manejando desde la telerehabilitación, específicamente en el campo de la fonoaudiología, a raíz de la contingencia ocasionada por el COVID-19. Entonces, muchas gracias a todas las personas que asistieron, que nos acompañaron
Gracias Ana Karine también por estar aquí con nosotros. No sé si Ana Karine quiere decir algo para finalizar. Sí, claro, Luz, agradezco pues este espacio para poder compartir la experiencia profesional desde la telepráctica, y es una invitación, como decía Rosa María, para que nos reinventemos, pero nos reinventemos de una forma responsable. Tenemos que como profesionales que apuntar a las necesidades de la población y apuntar también a los nuevos proyectos y tendencias que están dentro de nuestras áreas de intervención. Entonces, agradezco pues la invitación y el haber podido compartir con ustedes este espacio. Bueno, para todas las personas que están aquí con nosotros, ahí en el chat aparece un link, el cual les agradecemos que puedan diligenciar, incluso lo pueden hacer al finalizar el espacio, que es el link de la evaluación del evento y del espacio que acabamos de tener con ustedes. Entonces, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde y esperamos que la temática abordada haya sido de gran ayuda para ustedes y también sea una información que nos permita, como decía Ana Karine y como comentaba la profesora Rochi, para reinventarnos y darnos cuenta de todo lo que como fonoaudiólogas, como terapeutas somos capaces de hacer, porque además de todo lo que tenemos que hacer desde lo legal, también nos toca poner en práctica toda nuestra creatividad, todo nuestro talento para dar lo mejor de sí a nuestros pacientes, ¿verdad? A nuestros usuarios. Entonces, muchas gracias nuevamente por haber estado aquí y les agradecemos el favor inmenso de hacer la evaluación del espacio. Gracias, Ana Karine, gracias por compartir tus conocimientos y además tu experiencia en este espacio. Gracias al programa de fonoaudiología también por crear estos espacios. Esperamos que se repitan y que podamos ir profundizando en esta temática que quizás es nueva para muchos de nosotros, ¿verdad? Porque estábamos acostumbrados a trabajar el tú a tú con los usuarios, pero a partir de este momento sabemos que podemos hacer otras cosas y que hoy en este momento las circunstancias nos llevaron, pero sabemos que esto llegó para quedarse. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias.